Gracias, panelistas, por esta intervención y también por mostrarnos que una reincorporación bien gestionada puede llegar a ser una inversión y no solamente un costo. Conectando esta idea de hacer más inteligente la gestión del riesgo, entramos ahora a un bloque donde la protagonista será la tecnología. Por eso, los invito a ver el siguiente video. Prepárate para el gran encuentro laboral del año 2026. El próximo 16 y 17 de julio de 2026 los esperamos a todos en el Hotel Marriott de la ciudad de Barranquilla, donde tendremos la oportunidad de compartir experiencias, tendencias, conocimientos de expertos en materia laboral. En ediciones anteriores de nuestro Encuentro Nacional de Laboralistas, Empleo, Economía y Negocios, hemos abordado temas de gran relevancia como la reforma laboral y su impacto en el mercado laboral. Hemos hablado también de tendencias en materia de tecnologías aplicadas al mundo del trabajo. Hemos abordado el tema de acoso laboral, con énfasis en acoso sexual, entre otros. El próximo año tendremos temas de mucha relevancia y de actualidad. Nos estarán acompañando senadores de la República, nos estarán acompañando expertos nacionales e internacionales para abordar temas de tendencia en materia laboral que sin duda será de gran importancia para todos ustedes en sus empresas. Los invitamos entonces a no perderse esta gran oportunidad y a compartir con nosotros en el Encuentro Nacional de Laboralistas, Empleo, Economía y Negocios. Bueno, con esa invitación de Juliana, los esperamos el próximo año en el Encuentro Nacional de Laboralistas, que como saben, siempre la agenda nos sorprende. De esta manera, hoy la inteligencia artificial, la simulación, los modelos predictivos permiten anticipar incidentes, ajustar tareas antes de que haya lecciones y diseñar entrenamientos más efectivos. Por eso, damos la bienvenida al escenario al doctor Andrés Felipe Gómez, quien nos hablará de la importancia del humano en la era digital, en la era artificial. Adelante, doctor Gómez, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a la Andy por la invitación y también por el trabajo. Las personas que hemos estado detrás y al lado del equipo de la Andy sabemos todo el esfuerzo, el amor, la energía y la buena voluntad que le ponen y le imprimen para que todo esto salga muy bien. Muchas gracias a ellos y lógicamente también a la OIT por ser copatrocinador del evento y generar estos espacios de conversación. Vamos a hablar un poquito de Sura. Sura está, digamos, en toda Latinoamérica, tiene más de 22,000 clientes. Es una empresa que en Colombia pues, es referente de seguridad y salud ocupacional y lógicamente de asegurabilidad, pero también somos referentes en otros países. Somos la tercera aseguradora en Latinoamérica y esto es, digamos que, relevante precisamente para lo que vamos a conversar. Hablando ya de la ARL como tal, la ARL históricamente, si ustedes se han dado cuenta, las referencias que han hecho están muy asociadas a la prevención o están muy asociadas a las acciones de la atención de la medicina laboral, ¿cierto? Incluyendo la reincorporación. Pero resulta que las ARLs también tienen una tercera responsabilidad que tiene que ver con las rentas, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver con el dinero, con las incapacidades, con las pensiones de las personas. Nosotros tenemos, digamos, viudas que están debajo de los 20 años de edad. Eso es, digamos, una responsabilidad muy grande que tiene, pues en este caso, la ARL Sura, pero también seguramente las otras administradoras de riesgos, de manejar muy bien esos recursos para que esas viudas o esos sobrevivientes puedan tener esos recursos por el resto del año. Entonces también, digamos que una de las responsabilidades importantes de las administradoras de riesgos es que también somos unas empresas gestoras de rentas. Entonces no solamente es el tema de la prevención, no solamente es el tema de la gestión de los accidentes o los siniestros, sino también el tema de la administración de las rentas. Muy bien, ¿y por qué todo este preámbulo? Porque vamos a hablar precisamente del humano. Cuando estábamos precisamente conversando acerca de
cómo orientar esta conversación, nos interesaba mucho poder mostrar herramientas para que las empresas pudieran identificar cosas que se pueden hacer desde la seguridad y la salud ocupacional y hacer el trabajo muchísimo más, digamos, como dinámico. La inteligencia artificial ha venido a hacernos, digamos, unas ofertas muy potentes alrededor de lo que pudiéramos hacer alrededor del control de la accidentalidad o el control de la enfermedad laboral en las organizaciones. Sin embargo, aquí también es importante entender cómo nosotros desde Sura y cómo nosotros desde la administradora de riesgos pudiéramos articular esa inteligencia artificial y hacer que nuestros propios procesos también fueran muchísimo más amigables y fáciles de avanzar. En ese orden de ideas es muy importante conectar con el propósito y tiene que ver con lo que hablamos de para qué los fenómenos de la inteligencia artificial. Esta oferta que nos hace la inteligencia artificial con relación a qué se puede hacer con ella, viene entonces a conectar con lo que en Sura nosotros decimos generar competitividad y bienestar sostenible. Esa conexión entre competitividad y bienestar es cómo generar esos elementos de las personas y de las empresas. ¿Y cómo conectamos eso desde la seguridad y la salud ocupacional? Con esa intersección entre estos dos fenómenos. El individuo, ustedes lo han escuchado en las conferencias previas, estamos hablando de un individuo bio, psico, socio, trascendente. Es decir, que las personas y los seres humanos en las organizaciones nos involucramos desde esa perspectiva. Y las organizaciones a través de los sistemas relacionales. Esa intersección entre el fenómeno del individuo y el fenómeno de las organizaciones es lo que denominamos entornos laborales saludables. Y es allí donde nosotros nos paramos para ofrecer, digamos, unas acciones orientadas al control de los accidentes y las enfermedades laborales. Esto, ¿quién nos ayudará a lograrlo? Sería, digamos, como la pregunta que muchas organizaciones se hacen y la respuesta sería, la inteligencia artificial logrará que esta compañía que tiene presencia en Latinoamérica, que tiene esta responsabilidad con tantos clientes, que tiene una responsabilidad ya hablando de la administradora de riesgos en Colombia, ¿será que la inteligencia artificial le ayudará a Sura a gestionar o a hacer las cosas de forma distinta? Pues aquí la respuesta tiene que ser entendida desde los datos. Nosotros tenemos más de 500 millones de datos, 30 y pico de años trabajando en esto, pero estos datos, como lo veíamos hace un año cuando hablábamos empezábamos a incursionar con esto que trajimos estuvimos aquí en un foro conversando con el equipo de Microsoft y los líderes de la célula de inteligencia artificial de la compañía. ¿Cuáles son las bases de la inteligencia artificial? Es poder, y lo denominamos como pavimentar la carretera, es decir, tener esa información y organizarla. No el hecho de tener la información es necesariamente fácil gestionar o poner a conversar esa información a través de los fenómenos o de las herramientas de inteligencia artificial. Esa información nos costó muchísimo tiempo poder colocarla en un data lake, en un banco de datos, de tal forma que se pudieran combinar, porque antes estaban, digamos, totalmente, digamos, como ubicadas por silos. Y esa desarticulación, digamos que esa reconstrucción de esos datos, estamos hablando de 500 millones de datos, hace que nosotros empecemos a darle respuesta a estas preguntas. Y esas respuestas están orientadas precisamente a estos dos elementos que nos interesan. Cómo darle a nuestros colaboradores una gestión muchísimo más, digamos, productiva, ágil y a la vez que genere mayor nivel de valor a
a su función, pero también cómo generar también a las empresas información mucho más ágil, mucho más contundente y que pueda ser del día a día mucho más utilizable. Fue así como entonces empezamos a articular algunos reportes que hacen que nuestros profesionales de prevención que están de cara al cliente. Estos profesionales de prevención tienen en promedio más o menos unas 100, 120 empresas por asesorar y acompañar, y tienen que tener esa información de cada una de esas empresas en la cabeza. Lógicamente, pues había un sistema muy descriptivo donde entraban y miraban need por need. Ahora, ellos, a través de a través de la información que ya está articulada en estos data lake, ellos pueden gestionar los reportes de sus 120 empresas o de las empresas con las que asesoren de una forma muchísimo más rápida y ágil. Aquí vamos a escuchar a uno de nuestros profesionales de prevención que ha venido trabajando y utilizando esta herramienta. Antes, elaborar un informe de gestión o llevar una conversación diferente con un cliente implicaba que tenía que descargar 5 bases de datos en 3 aplicativos diferentes. ¿Esto qué quería decir para mí? Llevar toda esa información en Excel y una manualidad altísima. Esto definitivamente llevaba a que mi vida fuera un poquito más compleja, una gran cantidad de tiempo que tenía que invertir en una sola cosa, consolidar toda esta información en Excel, por la gran cantidad de clientes que tenía que atender. Elaborar este informe para llevar una conversación un poco más enfocada en la gestión de riesgos laborales implicaba un 32% de mi capacidad laboral solamente dedicada a trabajar en unos archivos en Excel. Eso era un gran tiempo que tenía que invertir solamente en la construcción de un informe en Excel. Es donde empezamos a pensar cómo hacerlo diferente, cómo poderle generar valor a los clientes, cómo poder tener una conversación diferente más allá de un plan de trabajo planeado versus ejecutado. Y en ese momento fue donde aparece análisis de riesgo como una solución en la cual toda esta información que antes estaba separada la logramos consolidar en un solo sitio. ¿Y eso en qué cambió, qué hizo en mi vida? Simplemente una cosa muy sencilla, y es bajamos de esa gran cantidad de tiempo que tenía que invertir, 1 hora aproximadamente, a simplemente tener ese mismo informe en 1 minuto. Y ahora ya lo pueda tener en tiempo real, desde cualquier parte del mundo, simplemente con una conexión a internet. Eso revolucionó la forma como yo hacía mi trabajo, y esto que me permitió estar mucho más cercano con nuestros clientes, es decir, poder estar acompañándolo en su día a día, tener mayor oportunidad en responder un correo, en visitarlo, en entender sus necesidades y en plantear soluciones. La información se convirtió en un aliado para la gestión de riesgos laborales. Eso fue un gran paso que dimos nosotros, pero ahora dimos un salto cuántico y empezamos a tener modelos predictivos. Aquí logramos ya tener, con toda esta información conectada, logramos desarrollar unos modelos en los cuales ya podemos predecirle a nuestros clientes la probabilidad de ocurrencia de un evento. Eso sí es un gran cambio. Y con el tema ya de los agentes, esto revolucionó la forma de trabajar. Tenemos agentes que nos están ayudando a elaborar actas, responder quejas, peticiones, reclamos o simplemente las respuestas del día a día que se convierten en una cantidad de correos, lo cual nos permite estar cada vez mucho más cercanos con nuestros clientes, optimizar nuestros tiempos. Eso realmente es una revolución, la inteligencia artificial al servicio del ser humano para hacernos cada vez mejores seres humanos. Una de las, de las constantes que nosotros planteamos y es, hay que ser y parecer. Es difícil para un profesional de prevención estar todo el día hablando de seguridad y salud para los clientes y no necesariamente vivir la seguridad y la salud ocupacional hacia adentro. Por eso, cuando les hablaba al comienzo de que esta conversación iba a ser muy desde Sura, ¿cierto? Van a encontrar muchas de las herramientas que hemos diseñado dentro de nuestro equipo para hacerle la vida muchísimo más fácil a nuestros compañeros. Le voy a pedir al máster que me haga el cambio al computador y vuelvo a mostrarles directamente desde mi computador uno de los agentes.
Este agente, nosotros recibimos cerca de 21.000 accidentes mensuales. 21.000 accidentes mensuales. El 10% de estos accidentes son de alta complejidad. Es decir, que tenemos que recibir las investigaciones de esos 2.400 accidentes mensuales y analizarlos. Cada profesional tiene que revisar promedio entre 40 y 50 accidentes. Los accidentes llegan de esta forma. Entonces, pudieran llegar a hacer un esfuerzo, allí está el mapa de causa, está. Entrenamos un agente que nos ayuda precisamente a interpretar si esas investigaciones, vamos, coloco el prompt, él me está pidiendo suba la investigación, cargo la investigación, espero que cargue. Y lo que van a ver es el prompt o la inteligencia, en este caso, este asistente lo que está haciendo es analizando los resultados de esa investigación y me los coloca de acuerdo como nosotros se lo hemos pedido. Pues aquí esto es un ejemplo, Panelita la Delicia, trabajador Homero Simpson, pero aquí claramente me dice la evaluación técnica de la investigación, las causas, nosotros entrenamos este agente con, pues digamos, con una base de datos importante de causas y de fenómenos, pero más que eso son los fenómenos asociados a la evaluación y a las recomendaciones técnicas para que pueda evaluar las evaluaciones técnicas. Yo le puedo preguntar al asistente si esta investigación participaron los miembros del COPAS. Y él me está respondiendo, efectivamente. Y al final me dice si desea verificar si estas actas o registros adicionales complementan su investigación. Si le digo sí, por favor. Me empieza a indagar sobre si encontraron elementos adicionales. Volvamos a la presentación, por favor. Gracias. Entonces, algo que demoraba cerca de 1 hora revisando, ahora con este prompt, el profesional lo hace en cuestión de minutos. Y le puede sacar incluso una tabla comparativa de esos 2.400 accidentes, pues en el caso de cada profesional, unos 40 más o menos, semanales, de cómo están. Y hacer, digamos, como otras conversaciones. Esto mismo lo tenemos para la 0312, ¿cierto? Entonces hacemos conversaciones asociadas a la 0312. Entonces hacemos acompañamientos a las empresas. Pues hemos hablado, esta mañana hablaban de las empresas pymes, ¿cierto? El amigo Belisario también ahorita cuando estaba hablando de los riesgos psicosociales y la encuesta de los riesgos psicosociales específicamente decía, hombre, ¿qué hacemos para las pequeñas empresas? El 93% de nuestro empresariado es pyme. Cómo hacer cosas que le facilite la vida también a las pymes. Entonces, ya vamos a ver un ejemplo con relación a las pymes, pero antes de eso quiero correr Los profesionales recibimos periódicamente, por ahí unos 2 o 3 veces al día, de empresas afiliadas, envíenme el certificado del RUC. ¿Cierto? Registro Único de Contratistas es el que pide el Consejo Colombiano de Seguridad. Eso es un gallo, porque hay que ir, coger las bases de datos, entender si esas empresas han tenido accidentalidad, cruzar, hablar con el médico laboral y luego
llegar a certificar. Ya eso lo tenemos a través de un prompt también. Muy bien, lo que antes le demoraba a un profesional días, porque él recibía a su correo electrónico la solicitud por parte de la empresa, ahora ya las empresas pueden entrar a la página, solicitar el reporte del RUC, el mismo sistema se encarga de bajar la información, le manda el correo, ahora sí al profesional, el profesional lo revisa y ya da el go, ¿cierto? O sea, siempre hay una revisión previa del profesional para validar que la información esté correctamente, pero ya no es que el profesional tenga que ir a consolidar toda la información. Y aquí tenemos un ejemplo de asistente de voz, de asesoría y consultoría. Trabajo de aire y lesura. Perdón. Tu consultor en seguridad y salud en el trabajo de aire y lesura. Tienes unos minutos para hablar. Hola, sí, perdón, ¿con quién hablo? Soy tu consultor en seguridad y salud en el trabajo de aire y lesura. Es una IA. Para ayudarte a estar al día con los requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo. Sí, claro, cuéntame. Perfecto. Por tu seguridad y calidad, esta llamada será grabada y monitoreada. Estoy aquí para asesorarte en el cumplimiento de los requisitos mínimos que deben tener todos los afiliados a una ARL. ¿En qué industria opera tu empresa y cuántos trabajadores tienen? Bueno, mira, yo tengo una peluquería y, espérate, somos Juan, Marta, Pedro, Griselda, Catalina y yo soy Marcela. Somos 6. Gracias, Marcela. Para una peluquería con 6 trabajadores, deben cumplir con 12 requisitos mínimos según la resolución 0312 de 2019. El siguiente paso es hacer una autoevaluación de estos estándares. Tienes una herramienta en la página de AR Lesura que te facilita esto. ¿Te gustaría que te envíe el acceso por WhatsApp? Ah, bueno, sí, de una. Vale, entonces lo que hace ahí la inteligencia artificial, ¿cierto? Que es la que hace la llamada, la tenemos programada en este momento con pruebas para empresas pequeñas, ¿cierto? Para que esas empresas que a veces la contactabilidad es muy compleja, poder hacer, digamos, estos envíos masivos de información. Nos está quedando la evidencia del acompañamiento, que es muy importante, que antes no lo lográbamos, y adicionalmente el seguimiento del rastreo de ese link que le enviamos para el registro de la información. Dependiendo, la inteligencia le pregunta, es muy importante, le pregunta cuántos trabajadores tiene, y de acuerdo a eso le envía, digamos, los elementos. Esta inteligencia la hemos ensayado en bayuno, en paisa y en costeño. O sea, uno le puede colocar el acento. Esta es paisa, claramente. Sí, exacto. Edwin nos hablaba también de un ejercicio, ese ejercicio lo arrancamos hace más o menos unos 2 años y medio, y tiene que ver con un sueño y era tener una bola de cristal. Y esa bola de cristal era poder predecir los accidentes de trabajo del futuro. Nosotros pensamos, si tenemos tanta datos, si tenemos tanta información, 30 años de información de nuestras empresas y de nuestros sectores económicos, cómo meter toda esa información, que ya la tenemos organizada en esa autopista, y poder utilizar esos datos para poder hacer unas predicciones. Hoy día tenemos una precisión del 93%.
que eso en estadística tecnológica es súper alto. 93% de fiabilidad en la predicción de los accidentes de trabajo. O sea, nosotros ya podemos decir en qué sede de qué NIT puede hoy día estarse presentando un accidente de trabajo. En accidentalidad, lo hemos probado en enfermedad laboral, eso no nos está dando por ningún lado, por las condiciones y las formas en que la enfermedad laboral se presenta. La ventaja del accidente es que sucede la situación, sucede el siniestro, inmediatamente un reporte, se hace una atención. Pero en la enfermedad laboral, digamos que todavía no. Pero ya lo tenemos en accidentalidad. Esa información ya, digamos que está a disposición también de las empresas afiliadas a la compañía. Yo les quiero contar de un ejercicio adicional, este es el último que les traigo como ejemplo, es un ejercicio que hicimos con la Universidad de Cataluña, con el sector construcción. En el sector construcción es increíble, pero no lo teníamos como clasificados los riesgos por etapas constructivas. Y pensábamos que uno habla del sector construcción y uno piensa una construcción, pues tiene los mismos riesgos siempre. No, existen etapas constructivas y cada etapa constructiva tiene sus propios riesgos. Y alineamos, en este proyecto también alineamos o homologamos el nombre de los cargos para poder hablar, porque estuvimos en obras tanto en la costa como en el valle, como en Antioquia y en el centro, en Bogotá. Adicionalmente, a esos trabajadores, a todos esos trabajadores les pusimos unos equipos para determinar carga dinámica y cargar esa información para poder prospectar en que esas personas en tiempo real en el futuro, qué patologías o problemas pudieran llegar a tener. Y salieron, lógicamente, digamos que la aplicación nos arrojaba como los segmentos corporales donde, dependiendo del cargo, tenían mayor nivel de exposición o de riesgo. Muy bien, muchas herramientas, cosas muy bacanas que antes no teníamos, que ahorita le está haciendo a nuestros profesionales de prevención y a nuestros equipos de prevención la vida muchísimo más fácil, mucho más, digamos, ágil, con menos obstáculos. Nosotros trabajamos, como les decía hace un rato, todo esto está funcionando en Microsoft, es decir, utilizamos Copilot. Pero entonces, ¿dónde queda la interfase de la inteligencia artificial versus lo humano? ¿En dónde está el desafío? El desafío está precisamente en ese concepto de bio, psico, socio, trascendente. O sea, el problema no necesariamente es tener una cantidad de herramientas y gadgets que posiblemente le hagan a los trabajadores la vida más fácil. Si ustedes tienen Waze, seguramente el Waze cuando lo ponen les dice por dónde se deben de ir. ¿Algunos de ustedes alguna vez no le han hecho caso a Waze y dicen intuitivamente yo me voy por allí? Sí, yo también. Y a veces me he arrepentido, otras veces digo no me fue tan mal, pero otras veces me he arrepentido. Eso sucede también. El problema ahora es que los equipos de trabajo no necesariamente le creen o están en la disposición de trabajar con la información y con las herramientas que están dispuestas de inteligencia artificial. Entonces, en resumen, tenemos 300 profesionales de prevención. ¿Cuántos profesionales de prevención están utilizando estas herramientas? No esperaría que todos, pero la respuesta es, estamos en un proceso de adaptación, de comprensión y de entendimiento que ese fenómeno, ya Daniel Kahneman lo planteaba, ¿cierto? Los seres humanos como que tenemos dos líneas de tomar las decisiones, una muy instintiva, que es casi el 70% de las decisiones las tomamos por este lado, y otra muchísimo más racional que tiene que ver con el análisis, el pensamiento y la reflexión. Ahí es donde nosotros consideramos que debe estar el desafío. Cómo no necesariamente
traemos información porque la información ya está, las herramientas ya están, los prompts ya están, sino el desafío es cómo lo llevamos a nuestros equipos para que tomen unas mejores decisiones y utilicen la información. Definitivamente el ser humano es el centro. Y aquí la pregunta final sería, ¿será que queremos que nos califiquen de esta manera si somos seres humanos o no? Muchas gracias.